Bien, entonces comencemos a hablar y a comprender cómo el comportamiento de la demanda agregada interna es importante para el consumo doméstico y entenderla y comprenderla, sobre todo en ese consumo doméstico que tiene Colombia, para entender varias de las razones por las que es importante tener esto presente. Una de ellas es la política económica. Es importante cómo Colombia y desde el gobierno se pueden dar las directrices para tener una buena y sana política económica que propenda por la estabilidad de la economía y un crecimiento pues en lo posible acelerado, pero que sea también constante. Hay además también la estabilidad económica, macroeconómica, donde convergen todos los estamentos económicos del país. Muy importante la inversión privada, donde es necesario que todas las inversiones extranjeras y propiedad privada pues queden en el país y no se alejen de él debido pues a políticas económicas que puedan afectar sus intereses. Una competitividad internacional, dado que es importante tener una economía globalizada y una distribución equitativa del ingreso, que en muchas ocasiones pues no lo vemos, pero que es importante para que todas las personas puedan tener una capacidad económica y que el ciclo se pueda convertir y así realizar pues como toda esa política económica importante. Por eso, Colombia es un país en términos de producción con muchas industrias, con mucha capacidad en sectores que contribuyen significativamente a su economía y sus principales productos o en los que es muy competitivo es el café, por supuesto, producto por excelencia, sus flores, el banano, el plátano, factores como los combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón y algunos agrícolas como el azúcar, como la panela, como los productos alimenticios y también en textiles y en confecciones. Si vamos a mirar a detalle cuáles son los bienes que más consumen los colombianos hoy en día, pues encontramos que el primero es el huevo por excelencia. Es un producto que el colombiano consume por su bajo costo y accesibilidad. El arroz, el pan, la carne de res sin hueso y los tomates son el top 5 de esos productos que consumen los colombianos. Por tanto, entonces podemos encontrar también unos bienes y una ventaja absoluta y comparativa de estos bienes y estos servicios que tiene Colombia frente a otros países de la región e incluso internacionalmente. Dentro de esas ventajas absolutas podemos encontrar el café, las flores, el carbón y las esmeraldas, que por excelencia son productos colombianos, y en una ventaja comparativa donde nos podemos incluso ir con Venezuela, con Ecuador, con otros países de la región, a mirar esa ventaja comparativa donde el petróleo y el gas, textiles y confecciones, alimentos tropicales y productos farmacéuticos hacen parte de esas ventajas que tiene Colombia. Pero es muy importante también tener en cuenta que esas ventajas comparativas y absolutas cambian con el tiempo, donde además es importante tener una demanda global, los avances tecnológicos y adicionalmente las fluctuaciones en los mercados internacionales. Entonces con esto pues iniciamos nuestra investigación y nuestro comportamiento eh, sobre la economía colombiana y continuamos con los demás compañeros. Muy buenas noches, mi nombre es Melissa Guevara. En cuanto al comportamiento del PIB real en los últimos 20 años, cabe resaltar que el PIB se mide gracias a la producción y la calidad de vida en términos monetarios de un país. Cuando hablamos de PIB real, hacemos referencia al crecimiento o al aumento de producción de bienes mayores. En los últimos 20 años, el crecimiento ha sido notorio, bastante moderado y constante a la vez en relación a los años anteriores. Para el año 2014 fue uno de los mayores crecimientos en un 6.7% en los últimos 14 años y para el 2020 un decrecimiento bastante notorio en un 6.8%. Como se refleja en la gráfica, se dice, según las estadísticas,
que Colombia tuvo un crecimiento de un 36% según el Instituto de Finanzas Internacionales en relación a los otros países latinoamericanos. Como lo muestran las gráficas siguientes, hasta los años 2004 y 2009, haciendo un paréntesis para el año 2009, que tuvo un crecimiento no muy notorio en relación al año anterior, solamente fue un 0.4. Para los años siguientes, que son del 2010 al 2015, el valor de las estadísticas fue constante, fueron valores promedios de 3.9 a 5.2. En cuanto a el crecimiento para los años 2016 hasta el 2019, el crecimiento no fue muy notorio en relación a los años anteriores. Las cifras estadísticas estuvieron entre 2 y 3.3%. Para el año 2020, por la crisis, el decrecimiento fue súper notorio en un 6.8%, pero nos recuperamos en el año 2021 con una diferencia de crecimiento bastante notoria de un 10.6%. Para el 2022 el crecimiento también estuvo estable de un 7.5% en relación para el año 2023, que fue un 0.6%. Bueno, en los últimos tiempos Colombia ha experimentado una de las mayores crisis en cuanto a las tasas de desempleo debido a la deceleración de la crisis financiera, ¿cierto? Como se refleja en la línea del tiempo, del 2014 al 2024, la tasa de desempleo ha sido bastante aumentada, ha ido en crecimiento, y eso solo refleja la cantidad de personas en edad laboral que se encuentran sin trabajo, ya sea por falta de oportunidades, por falta de educación o demás. Uno de los tipos de empleo vendría siendo el cíclico, que hace referencia al desempleo que se vive en el país debido a las crisis financieras. El estructural son los cambios que se generan dentro de una organización para cumplir con un perfil laboral. El estacional hace referencia a los empleos que se tienen durante los años, como su nombre lo dice, es decir, por climas, por decirlo así. El friccional es cuando la persona decide terminar con su contrato laboral, ya sea por nuevas oportunidades o por motivos personales. Y el encubierto es cuando la persona está cumpliendo con labores que están fuera de su perfil profesional o muy por debajo. En Colombia notablemente se vive la cíclica, la estructural, la friccional y la encubierta. Hola, yo soy María Fernanda García y a continuación voy a hablar un poco del índice de precios al consumidor. El IPC en Colombia ha experimentado diversos patrones a lo largo de la historia. Entre 1980 y el 90 se presentaron altos niveles de inflación. Entre el 90 y el 2000 se implementaron reformas económicas y se adoptó un enfoque más disciplinado en materia fiscal y monetaria. Y como podemos ver, la inflación empezó con tendencia a disminuir. Entre 2010 y 2020 la inflación fue un poco más moderada, con fluctuaciones en respuesta a cambios políticos que se presentaron, y ya viniéndonos para la actualidad, el 2023 cerró con un IPC del 9,28, representando una leve disminución. También se han tenido periodos de deflación. En el contexto colombiano, desde 1986 a la actualidad, sin embargo, no han sido muy representativos. Durante la crisis global, Colombia experimentó deflación, pero no generalizada. Algunos sectores tuvieron disminución en los precios, esto por la contracción económica y la reducción de la demanda. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Anderson Rivaldo y bueno, continuamos hablando de este tema. Vamos a hablar un poco sobre la estanflación, la cual se puede definir como la situación económica en la que un país experimenta una combinación de altos niveles de inflación y estancamiento o también receso económico. Desde 1986 hasta la actualidad, Colombia ha experimentado varios periodos económicos diferentes, algunos de los cuales han estado marcados por la estanflación. En la década de los 80, Colombia enfrentó una serie de desafíos económicos, incluyendo altos niveles de inflación,
recesión económica y también conflictos internos. La economía colombiana en esos momentos se vio afectada por la crisis de la deuda latinoamericana y la caída de los precios del petróleo, los cuales tuvieron un gran impacto significativo en la finanza del gobierno. A finales de la década de los 80 y principios de los 90, Colombia también implementó unas reformas económicas destinadas a abordar los desequilibrios macroeconómicos para promover la estabilidad. Estas reformas ayudaron y brindaron una mejora gradual en la situación económica del país, reduciendo los niveles de inflación. Sin embargo, Colombia continúa enfrentando desafíos económicos, incluyendo la volatilidad de los precios internacionales de los productos básicos, la inestabilidad política y el conflicto interno que en ocasiones provocaron episodios de estanflación intermitente. La economía colombiana también enfrenta desafíos como la desigualdad económica, la informalidad laboral y la dependencia de la volatilidad en los precios de los productos básicos. Sin embargo, según datos, Colombia desde el 2023 viene con cifras de inflación altas, índice de desempleo y las tasas de interés de los bancos en niveles muy altos, y la economía también viene lenta o en proceso de recesión, lo que puede dar pie a una estanflación en la actualidad. Con respecto al comportamiento de la balanza de pagos en Colombia desde los 90 hasta el 2003, podemos decir que en 1990 Colombia implementó algunas reformas económicas, incluida la apertura comercial y liberalización financiera, que aumentaron las importaciones, mientras que las exportaciones no pudieron crecer al mismo ritmo en ese entonces, por lo que el país experimentó principalmente déficit en la balanza de pagos, a pesar de que hubo mucho flujo de capital extranjero. A principios de los 2000, Colombia enfrentó una crisis económica que exacerbó los déficits en su balanza de pagos, y esta recesión redujo las exportaciones y aumentó la dependencia de las importaciones. Después de superar la crisis económica, Colombia experimentó un periodo de recuperación económica que se vio reflejada en la balanza de pagos, lo cual dio un aumento en los precios internacionales de los productos básicos como el petróleo, el carbón, y ayudó al aumento de las exportaciones y ingresos de exportaciones. También pues redujo el déficit en la balanza comercial y cuenta corriente. Durante la década del 2010 y principios de la década del 2020, Colombia también experimentó fluctuaciones en su balanza de pagos, con años en los que se registró déficit y años en los que se registró superávits. La volatilidad en los precios de los productos básicos, los cambios en las políticas económicas e incertidumbre política contribuyeron a estas fluctuaciones. En algunos años, los superávits en la balanza comercial y cuenta corriente también se vieron impulsados por aumento en los precios de exportación o por medidas para reducir importaciones y promover la producción nacional.